Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7, el cual les va a explicar acerca de los tanques de regulación. Y mi equipo está conformado por Carrera Rocha Miguel Ángel, por Abraham Rosas Emanuel y por Hurtado Fernández Emanuel Fernando. Y pues vamos a comenzar viendo este tema que es los tanques de regulación. Primero tenemos que un tanque de regulación, según la Comisión Nacional del Agua, nos dice que son para la regularización de agua potable y se clasifican principalmente por su forma, por su función y por su material de construcción. Además de que cada tipo cumple con papel de almacenamiento y de distribución de agua dentro de los sistemas hidráulicos. Como introducción hacia qué es un tanque de regulación, se puede decir que son estructuras hidráulicas diseñadas para almacenar agua potable y poder regular el suministro. Y esto lo va a hacer compensando las variaciones de la demanda, eh, como lo puede ser de la población y también de las ofertas de las fuentes de abastecimiento. De acuerdo al CONAGUA, los tanques de regulación son esenciales para poder garantizar la continuidad con una presión adecuada y también con una seguridad en el servicio. Y su clasificación, primeramente la vamos a ver por cómo es por su forma geométrica, que puede ser en cilindros verticales, cilindros horizontales, esféricos y también rectangulares o prismáticos. Sin embargo, estos son menos frecuentes y casi no se ven. Los más comunes son los cilíndricos verticales, que son fáciles de construir y tienen bastante buena resistencia estructural. Y también se diseñan por su función en el sistema. Hay tanques de almacenamiento, los cuales acumulan grandes volúmenes para cubrir variaciones diarias de consumo. También hay tanques de regulación, los cuales van a equilibrar la oferta y la demanda, operando con volúmenes útiles, los cuales ayudan se tienen que llenar y vaciar cada día prácticamente. Y tanques a presión, los cuales mantienen una presión constante en las redes pequeñas o aisladas, además de pues los tanques elevados que ya conocemos. También los tanques se pueden clasificar por cómo están construidos o de qué manera. Por ejemplo, pueden ser tanques enterrados, los cuales se construyen bajo el suelo y comúnmente estos se adecuan para el funcionamiento de una red de distribución y de fácil excavación. También tenemos los tanques semienterrados, los cuales son unas estructuras, las cuales se encuentran divididas por debajo del nivel del terreno y otra por encima. Comúnmente estos se utilizan cuando la altura de la topografía respecto al punto de alimentación es suficiente y el terreno presenta dificultad de excavación. También tenemos los tanques superficiales, los cuales son aquellos que se basan por encima del nivel del suelo y se usan comúnmente cuando se presenta un terreno duro o no conviene perder la altura. Cuando la topografía no es adecuada para tener un tanque elevado, pues entonces usaremos estos mismos que son los tanques superficiales. Sin embargo, también se ocupan los tanques elevados, los cuales se encuentran por encima del nivel del suelo y estos se sustentan a partir de una estructura. Y estos se ocupan para zonas planas, las cuales no presentan elevaciones naturales y pues un tanque elevado les puede ayudar a tener esa línea de conducción por gravedad. ¿Por qué son importantes los tanques de regulación? Bueno, pues estos ayudan a compensar variaciones horarias de consumo. También mantienen presión adecuada en la red y aseguran la continuidad del servicio en caso de fallas o cortes de energía. También permiten sectorizar y controlar mejor los sistemas de distribución. Y hay una pequeña imagen en la que se puede ver un tanque elevado sobre una superficie plana y la red cómo va hacia las casas. Ahora vamos a ver un poco del régimen y de la demanda y oferta en los tanques de regulación.
Pues los tanques de regulación en agua potable equilibran el día a día la oferta, entregan desde fuentes de bombeo y la demanda como un consumo horario, almacenando en horas de baja demanda y suministrando en los picos para mantener continuidad y presión en la red. Pero ¿esto qué nos quiere decir a grandes rasgos? Nos quiere decir que la demanda es el consumo de agua y esta se puede medir con cuánto se usa en el día más fuerte y lo podemos llamar así como el máximo diario. Y también se mide la hora de mayor consumo y esta se puede proponer como el máximo horario. Y el diseño del sistema, el cual se hace pensando en esos picos. O sea, la demanda es muy importante para poder saber qué tanta agua se necesita. Y no solamente qué tanta agua se necesita, sino que también en qué tiempos y en qué horarios es en el que más se ocupa. También ahora, y eso nos lleva al siguiente punto que puede ser la oferta, que es cómo llega el agua. Y esta puede ser continua por gravedad en horarios por bombeo, o el tanque sirve como un almacén para poder equilibrar cuando la gente consume más o menos agua. Y para que la oferta y la demanda puedan funcionar adecuadamente se necesita algo más, que es el equilibrio, lo cual nos va a ayudar a que todo funcione correctamente. Y para esto se deben de fijar niveles de agua en el tanque máximo y mínimo. También se programan algunas reservas y horarios de bombeo, y así durante todo el día perdón, y así durante todo el día el agua que entra y la que sale se mantienen balanceadas y garantizan un servicio y una seguridad. Para eso se necesita un cálculo de la capacidad de regulación de los tanques de agua. Y esto se obtiene con los elementos de volumen y los parámetros de diseño. Bueno, el volumen útil de la regulación parte del volumen que compensa los picos y valles de demanda, los cuales se movilizan cada día. Y también necesitamos los parámetros claves, que es como el gasto medio diario y el gasto medio horario. Además de la curva de consumo horario del día crítico. Con esto se define la conducción hacia el tanque y la alimentación hacia la red, y se puede calcular el volumen útil requerido. Esto es lo que principalmente necesitamos para poder dimensionar la capacidad de regulación que puede tener un tanque de agua, desde el volumen útil de regulación y los parámetros claves, los cuales nos van a dar un gran acercamiento para el cálculo. Ahora vemos un poco de la capacidad de los tanques de regulación, pues este queda definido por las necesidades de consumo de las localidades por servir. En las localidades urbanas grandes y principalmente las ciudades de gran importancia comercial, industrial y turístico, se deben hacer un estudio adecuado, el cual tome en cuenta además la capacidad de regulación, un volumen de reserva para cubrir demandas contra incendio, irrupciones frecuentes de energía eléctrica o demandas extraordinarias. La capacidad de los tanques de regulación tiene que estar bien medida y sustentada bajo un estudio preliminar de las ciudades o de la zona que se va a colocar. Necesitamos tener todas las posibilidades cubiertas para que las personas no lleguen en un momento a no tener agua. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues con los coeficientes de regulación. Para llevar a cabo el cálculo de los coeficientes de regulación se recomienda usar el siguiente método según la Conagua, que es como primer punto las horas, que se enlista en horas el tiempo para poder contabilizarlo. En la columna 2 tenemos la ley de entrada, la cual es una función del volumen del agua que depositan los tanques de unidad de tiempo considerada por los diferentes conductos de entrada, el porcentaje o el gasto de bombeo en la entrada. Y después en la tercera columna tenemos el porcentaje del gasto de salida. Es una forma similar a la anterior, pero los porcentajes de gastos horarios respecto al gasto horario medio. Y también tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la salida y la entrada. Y que es una diferencia algebraica solamente entre esos dos parámetros. Y por último tenemos la diferencia acumulada.
que pues es la diferencia que es acumulada de las resultantes de la suma algebraica entre las diferencias de la columna 4. Y con esto podemos obtener el coeficiente de regulación multiplicando el 3.6 por el máximo excedente menos el máximo faltante sobre 100. De esta manera vamos a poder tener un mejor, una aproximación de qué es lo que se va a necesitar y el coeficiente de regulación, que es bastante importante para poder continuar con el diseño de nuestro tanque. Y bueno, con esto vamos a terminar la parte que me tocó a mí y vamos a continuar con mi compañero en el siguiente video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar la parte de lo que son los tanques enterrados, su definición y el uso en sistemas hidráulicos. Como primera parte tenemos la definición, que estos son estructuras hidráulicas bajo el nivel del terreno. Se usan para el almacenamiento y regulación del agua, para darle un uso ya sea potable, de riego, industrial o contra incendios, entre otros. Dentro de las funciones principales de estos tipos de tanques está el almacenamiento, la regulación de caudales entre la estabilización de presión, reserva para emergencias y el mantenimiento. Dentro de la regulación de caudales está el funcionamiento de estos tipos de tanques que regulan el caudal de entrada con el caudal de salida, es decir, que pueden almacenar agua en tiempos de demanda baja y suministrarla y pues por ende la almacenan para poder suministrarla en tiempos de picos de consumo alto. Dentro de las ventajas y desventajas, las ventajas está la protección térmica, tienen un menor impacto visual a los tanques superficiales, una mayor seguridad estructural contra cualquier tipo de fuerza como sismos o el viento, un menor vandalismo y una mejor calidad del agua que almacenan. Ya dentro de las desventajas es que van a tener un mayor costo inicial, pues la excavación dependiendo del tipo del terreno puede llegar a ser compleja, el mantenimiento es más difícil y existen riesgos de infiltraciones. La estructura básica de este tipo de tanques se puede definir por una losa de fondo, muros perimetrales, una losa de cubierta, tuberías y ventilación, así como el drenaje y accesos. Como pueden ver, la estructura básica no va a cambiar mucho a los tanques superficiales. Simplemente que pues va a cambiar el tipo de que van a estar bajo el terreno. Dentro de los materiales de los que se puede construir un tanque de almacenamiento está la mampostería, concreto simple, concreto preesforzado, concreto reforzado o los típicos tanques de acero. Para los factores de ubicación y los datos previos de diseño para construir un tanque de almacenamiento enterrado, pues vamos a tener que ver cuál será la topografía del lugar en el que vamos a construir, ver cuál es el tipo de suelo, el nivel freático, la cercanía a la red de almacenamiento y la accesibilidad. Para los datos previos de diseño, pues va a estar la población a la que vamos a suministrar agua, la dotación que requerimos, la variación horaria. Como ya lo había dicho antes, estos tanques se caracterizan por suministrar caudales en horas pico, ya sea porque la almacenan dentro de las horas en las que existe poca demanda. Cuáles van a ser los caudales que vamos a nosotros a suministrar a cada parte y cuál va a ser el periodo de diseño de nuestro tanque. También para los factores, pues vamos a ver cuál es la topografía. Como yo ya lo había dicho anteriormente, la excavación suele ser un trabajo pues más que requiere de ciertas especificaciones y por ende tenemos que checar cuál va a ser la topografía y el tipo de suelo y si nos va a convenir construir un tanque de este tipo. Para el diseño estructural y las cargas consideradas, pues va a estar el control de fisuración. Vamos a checar cuáles son los estados límite, la durabilidad, la presión hidrostática, el peso propio, las cargas vivas,
Los sismos, dependiendo del tipo dependiendo de la zona en donde construyamos nuestro tanque, si es por ejemplo en la Ciudad de México, pues los sismos van a ser esenciales que los tomemos en cuenta para la construcción de así como la temperatura, que también va a variar dependiendo del lugar. Para los estados límite vamos a checar cuáles son los estados de falla y de servicio para los que vamos a construir, a diseñar y construir nuestro tanque. El proceso constructivo, pues dentro de lo básico, tratando de incluir a la mayoría de los tipos de tanques, mampostería, concreto y concreto reforzado, pues van a estar los preliminares, que va a ser la limpieza de la zona, la excavación, la nivelación, el trazado, la plantilla en donde se va a desplantar nuestra losa, va a ser el acero, tenemos que checar dependiendo del diseño al que se haga, pues vamos a ver en dónde se va a poner el acero y cuánto va a ser, la cimbra y el colado, y por último el curado del concreto. Y bueno, pues hasta ahí sería todo de mi parte, de lo que van a ser los tanques, tanques enterrados. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Carrera Rocha y yo voy a continuar con la exposición de la presentación de tanques de regulación del punto 5 y 6, que es el cálculo de la capacidad de almacenamiento. De acuerdo con el manual de agua potable, eh, el MAPAS y los lineamientos del IMTA, la capacidad de almacenamiento de un tanque de regulación se diseña para asegurar la continuidad del servicio, compensando las variaciones horarias entre la demanda y la oferta del sistema. Y como el consumo de agua no es constante a lo largo del día, pues el tanque permite almacenar agua en periodos de bajo consumo, suministrarla durante las horas de mayor demanda, garantizando el abastecimiento en horas picos, conforme a lo establecido en el Manual de Diseño de Sistemas de Agua Potable. Algunos de los componentes de volumen de almacenamiento según la norma con agua, el volumen total del tanque debe integrar los siguientes componentes. El primero, el inciso A, pues es el volumen de regulación o en abreviatura sería VR. Este es el volumen necesario para compensar las variaciones horarias de consumo. Se obtiene a partir del análisis del régimen de demanda y oferta, generalmente mediante el método de curvas acumuladas conforme el MAPAS. El inciso B, el volumen de reserva o emergencia, VE, en abreviatura. Este corresponde pues al volumen destinado a cubrir interrupciones en el suministro, fallas mecánicas o mantenimiento del sistema, y el MAPAS recomienda considerar entre un 20% y 30% del consumo medio diario. Y ya por último tenemos el inciso C, que sería el volumen muerto, en abreviatura pues el VM. Este volumen no puede ser aprovechado hidráulicamente debido a la ubicación de las tuberías de salida y conducciones constructivas. La expresión normativa de la capacidad total, con base a los manuales técnicos del IMTA, la capacidad total de tanque se calcula mediante la siguiente fórmula, que sería el volumen total, va a ser igual al volumen de regulación más el volumen de emergencia más el volumen muerto. Todo esto está expresado en metros cúbicos. Ahora continuamos con el proceso constructivo y planos. Para este proceso constructivo del tanque de regulación, ya varios compañeros, bueno, varios equipos anteriores han establecido también los procesos constructivos de algunos tanques. Son casos similares. En este caso, pues va a empezar con trabajos preliminares. Aquí, pues, se incluyen los trazos, las nivelaciones, la limpieza del sitio y excavación, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y estudios geotécnicos. De ahí el inciso B es la plantilla. Aquí pues se coloca una capa de concreto pobre que sirve como base de apoyo para la losa del fondo, asegurando nivelación y limpieza conforme a las prácticas recomendadas pues por el IMTA. El inciso C es la colocación del acero de refuerzo.
Aquí, pues, el armado de acero se realiza de acuerdo con los planos estructurales, cumpliendo con lo establecido en las normas técnicas para diseño y construcción de concreto. En el inciso D, que viene siendo la cimbra, aquí esta debe de garantizar la alineación vertical y la estabilidad durante el colado, conforme a las normas de construcción vigentes. El inciso E viene siendo el colado de concreto. El colado del concreto pues se vacía de manera continua, cuidando la correcta vibración para evitar segregaciones y juntas frías, como le indican mapas. El inciso F es el curado del concreto. El curado debe de realizarse durante un periodo mínimo de 7 días, manteniendo la humedad del concreto para asegurar el desarrollo de la resistencia. Ya por último tenemos el inciso G, que es accesorios y obras complementarias. En este, pues se van a instalar tuberías de entrada y salida, y válvulas, rebosadero, tren de limpieza, ventilación, registros y escaleras, conforme a los criterios de operación establecidos por Conagua. Algunos de los planos requeridos, según la normativa, pues de acuerdo al mapas, el proyecto debe de contar con, como mínimo, con los siguientes planos. Uno de ellos es el plano de ubicación y localización. En este, pues se puede mostrar en la imagen un plano de ubicación y localización de un tanque de regulación. Otro plano que se requiere en base al mapas es el plano de la planta general del tanque. Aquí básicamente pues se va a mostrar todo lo que contribuye, bueno, todos los componentes del tanque, desde el plano de ubicación, la localización del tanque, las vistas. Esto es lo que contempla todo lo de la planta general del tanque. Eh, Otro de los planos requeridos son los cortes longitudinales y transversales. Aquí pues se van a ver las vistas en planta, las vistas frontales y los diferentes tipos de cortes que se pueden encontrar en el desarrollo del tanque de regulación de agua potable. Pues en este caso va a ser para una capacidad de 100,000 litros. Otro de los planos requeridos es el plano estructural. En este caso, pues se van a encontrar las losas, muros y cubiertas. En este básicamente todos se van a los va a marcar todo el plan estructural. Ya tenemos también los detalles constructivos. Este es otro de los planos en los que se van a mostrar los diferentes detalles constructivos dependiendo del tanque de regulación. En este caso, pues se muestra un detalle de superior y unos detalles de tanque inferior. Y también se muestran en diferentes perspectivas que se pueden ver en los planos, en este caso de detalles constructivos. Tenemos los planos requeridos según la normativa de plano de tuberías y accesorios. Aquí se van a mostrar todos los diferentes accesorios que cuenta el tanque de regulación, tanto sus accesorios como la tapa metálica, el tubo de ventilación, el cono de rebase, la válvula de entrada, la válvula de salida, tubería de bypass, tuberías de limpia o desagüe, la válvula de bypass, etcétera. Y ya por último, pues tenemos también los planos de obras complementarias. Aquí pues ya, como bien lo menciona, son obras complementarias que se van a ir requiriendo conforme se vaya desarrollando la construcción del tanque de regulación. En este caso, pues estos planos permiten garantizar que la obra se ejecute conforme al diseño hidráulico y el estructural aprobado. Todo esto en base a las normativas vigentes de construcción. Y ya como conclusión, pues tenemos que los tanques de regulación pues son elementos clave en los sistemas de abastecimiento de agua, pues permiten equilibrar las variaciones entre la oferta y la demanda a lo largo del día, asegurando la continuidad del servicio. Pues esto garantiza que el sistema funcione de manera eficiente durante las horas de mayor consumo. Además, la selección adecuada del tipo de tanque y los materiales y el proceso constructivo influyen directamente en la seguridad, durabilidad y operación de la infraestructura. Por ello, un tanque de regulación bien diseñado y construido no solo mejora el desempeño del sistema hidráulico, sino que también contribuye un suministro confiable y sustentable de agua potable para la población.
Y ya como anexo, pues tenemos el video. Y ya esto pues sería básicamente toda la presentación y continuamos con el video. A continuación, se mostrará de forma simplificada el proceso de montaje de los tanques modulares. Según las especificaciones y necesidades del cliente, Synertech ofrece gran variedad de volúmenes, productos de larga durabilidad y soluciones para almacenamiento o tratamiento de aguas. Primero se prepara el área del terreno para construir en él una base de concreto que soporte el peso del tanque, con su respectivo volumen. Una vez terminada y demarcada la base, se inicia el descargue y montaje de los paneles del tanque, uno a uno ubicados en el perímetro demarcado. Cada panel es anclado a la base con tornillos, y se une al siguiente panel, atornillando sus laterales. Así, paso a paso, hasta instalar todos los paneles laterales del tanque. Cada tornillo y unión es cuidadosamente trabajada para evitar fugas y escapes de líquidos. Luego en las uniones de los paneles, se instalan cintas en PRFB para cubrir los tornillos, sellándolos para evitar fugas con el paso del tiempo. Después se colocan los paneles de la base, que se acoplan junto a los laterales, y se sellan sus uniones. De la misma manera, los manjoles, bridas o accesorios del tanque en el momento de la instalación, se acoplan con sus respectivos empaques, para evitar fugas, y se atornillan a los paneles del tanque. Luego se coloca la estructura del techo y la pasarela central, junto con los paneles de fibra y un extractor de aire. Estos accesorios pueden variar según los requerimientos del cliente. Después se construye el anillo de cimentación, para que los paneles se mantengan firmes y anclados, al contener el volumen de carga. Luego se instalan soportes en las bridas, para sostener el peso de las tuberías y válvulas. Por último, se instalan las escaleras, las barandas de la pasarela central, y el medidor de nivel del tanque. En este caso, hemos construido un tanque contra incendios. Synertech también ofrece la opción de tanques con refuerzos estructurales. Se instalan las piezas de la base, seguido de las vigas verticales que se unirán en la parte superior con otro anillo. Este a su vez sostendrá las vigas de la cubierta, creando una estructura fuerte y estable para la carga de llenado del tanque. Luego se montan los paneles con sus accesorios. Todos los paneles y la estructura se fijan y atornillan para evitar fugas de líquidos. Después se impermeabiliza y se colocan los paneles de policarbonato transparentes de la cubierta. Por último, se instalan la escalera, la pasarela, medidor de nivel, tapas para las vigas, soportes de bridas, tuberías y válvulas. Y así tenemos un tanque reforzado, con estructura de acero. Ya sea por la topografía del terreno, o por la practicidad a la hora de distribuir el agua a los usuarios, Synertech ofrece también tanques montados en estructuras de acero y concreto, en conjunto con elementos como barandas, escaleras y plataformas de reposo. Todos estos cumplen los requerimientos de seguridad para acceso y operación de este tipo de tanques. Tanques elevados. Pero Synertech puede adecuar sus tanques para procesos más complejos. Por ejemplo, equipos para tratamiento de aguas. Tanques decantadores. Tanques percoladores. Tanques de aireación. Y tanques de clarificación y almacenamiento. Se instala donde el cliente indique, ya sea para uso industrial o residencial.